Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión de Ebenecer en Casa. Desde el calor de sus hogares, reciban un caluroso abrazo de parte de sus pastores, Emil Sierra y Gloria Carrascal. Este es un momento especial en el que a través de la tecnología compartiremos el sentido de la comunión y la hermandad. Prepare su corazón para adorar al Dios de los cielos y recibir su palabra. Recuerda que la iglesia no es el auditorio, la iglesia eres tú. Ebenecer en Casa. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Perdonado
somos libres por su amor. Hoy celebramos. Gracias, Señor, porque hoy somos libres por ti, oh Dios. Y queremos adorarte a ti, Señor, porque tú eres digno de merecer nuestra alabanza y nuestra adoración. Tú eres el Dios al que nosotros adoramos. Aleluya. El Dios Todopoderoso. Y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él Señor, toda la gloria y todo el poder. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder.
adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, que tú eres el Rey que merece ser exaltado. A ti dirigimos nuestra alabanza, Señor, en esta noche, Señor. Y como un solo pueblo te adoramos. A ti, oh Dios, rendimos alabanza y adoración, Jesús. Tú que estás en tu casa, levanta tus manos y dile al Señor: te adoro, Jesús. Aleluya. Escucha un sonido celestial, unido las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Amén, Señor. Aleluya. Sean los cielos, se escucha un sonido celestial, unido las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo.
digno de ser exaltado. Hoy, oh Dios, como un solo pueblo, tu iglesia te adora y dice que tú eres santo, tú eres santo, aleluya, tú eres santo, Señor. Aleluya. Te exaltamos a ti, Jesús. Hoy tu pueblo te adora. Tu creación te adora. Aleluya, Señor. Te exaltamos a ti. Te adoramos. Te damos gracias por tu presencia con nosotros. Amén y amén. Aleluya. Hola a todos, bienvenidos a Ebenecer en Casa. Para mí es un placer una vez más estar con ustedes y compartir una palabra de parte del Señor. Para eso quiero que me acompañen con sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43 al versículo 53. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 53. Leo la bendita palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial de rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Amén. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre. Padre de la gloria, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias porque una vez más nos permites estar conectados en Ebenecer en Casa. Señor, te rogamos que seas tú tomando control de este momento y que seas tú ayudándonos a entender tu palabra, que no seamos incrédulos, que no creamos por señales y prodigios, sino que podamos creer en tu Hijo Jesucristo como Él es, el Hijo de Dios viviente. Padre de la gloria, glorifica a tu Hijo a través de esta bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Crees realmente en Jesucristo? Muchas veces afirmamos creer en Jesucristo, pero ¿realmente tenemos fe en Jesús? ¿O solo creemos en sus milagros, en sus señales, en sus prodigios? ¿O solo tenemos a Jesús como ese genio de la lámpara que cumple todos nuestros deseos, todas nuestras peticiones, todos nuestros ruegos? ¿O realmente creemos en Él como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese que descendió de los cielos y fue a la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, para salvación y vida eterna? Entonces hoy la palabra nos va a confrontar para ver si realmente creemos en nuestro Señor Jesucristo.
Entonces entramos. Los galileos tratan a Jesús bien porque lo ven y no por lo que Él es. Eso está en el versículo 45. El entusiasmo de los galileos no tenía una base profunda. Esta dependía de las maravillas que surgían de su visión de las señales, no de una realización de que Jesús en realidad era el Cristo, el Salvador del mundo. Por lo tanto, su misma aceptación de Él es a su manera un rechazo. Le dieron honra de cierta manera, pero no era la honra que se le debía. Ya Jesús había estado en Galilea, porque ese era su lugar donde Él explotó ese ministerio de Él. Su ministerio popular, el año de popularidad de Jesucristo, fue en Galilea, en Capernaum. Y ya Él había estado en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, un milagro sorprendente. Pero también habían visto todas esas señales que Jesús había hecho en Jerusalén de Judea, mientras estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús llega a este lugar después de haber pasado por Samaria. En Capernaum había un oficial al servicio de Herodes Antipa, gobernador de la provincia de Galilea y de la provincia de Perea. Este oficial tenía una necesidad, pero al parecer sin esperanza, porque no había quien lo ayudara. Este hombre tenía a su hijo enfermo a punto de morir. Pero este hombre no tenía quien lo ayudara porque Jesucristo estaba en Judea, celebrando la fiesta de la Pascua, y su hijo estaba a punto de morir. Los médicos no le habían ayudado en nada. No había medicina que sanase a su hijo. Quizás él estaba rogando a sus dioses, pero aún así tampoco mejoraba. Cada vez su situación iba de mal en peor. Su hijo cada vez estaba empeorando. Pero resulta que cuando este hombre estaba sin esperanza, cuando este hombre ya había dado todo por perdido, escucha que Jesús había descendido de Galilea, había descendido de Judea a Galilea. Y este hombre se llena de esperanza. Este hombre reacciona una vez más y había escuchado de Jesús, de que había hecho señales, de que había hecho milagros, de que podía sanar. Y por eso lo vio como la única opción para la solución de su necesidad. Pero la pregunta es, ¿cree realmente en Jesús o creemos en sus milagros y prodigios? Una necesidad puede poner en descubierto lo más profundo. Escuche bien, lo más profundo de tu corazón. Una necesidad te puede poner en desespero, en aflicción, en amargura, en angustia, en enojo. Porque a veces la impotencia de no poder hacer nada te lleva a amargar tu vida. Este hombre quería ayudar a su hijo, pero ¿cómo lo hacía? Él no podía hacerlo. No había médico que lo pudiera sanar. No había medicamento que lo pudiera sanar. No había nada. Ya él no tenía esperanza, pero escuchó hablar de Jesús y decidió visitarle. Decidió ir a Caná, porque él estaba en Capernaum. El oficial viajó alrededor de 32 kilómetros desde Capernaum hasta Caná. O sea que tampoco era fácil, tampoco estaba cerca. Tenía que viajar, tenía que hacer un recorrido y podía seguir el tiempo siguiendo y su hijo empeorando. Pero como les había comentado, a veces en la necesidad ponemos en descubierto lo más profundo de nuestro corazón. Cuando el oficial escucha que Jesús había regresado a Galilea, su esperanza explota de una forma tan profunda que se olvidó de su posición, su cultura, quizás sus creencias y de qué dirán. Estaba dispuesto a humillarse ante Jesús por la sanidad de su hijo. ¿Tú a qué estás dispuesto? ¿Solamente vas a rogar a Jesús como el genio de la lámpara para que cumple todos tus deseos? ¿O vas a llegar en completa humillación delante de Dios? Este hombre vino dispuesto a ponerse en descubierto. Era un hombre que era funcionario oficial de la realeza.
Era un hombre de poder. Y aquí podemos observar que cuando viene la crisis, que cuando viene la aflicción, cuando viene la necesidad, no importa no importa tu estrato social, no importa la cultura, no importa tu raza, porque cuando hay necesidad no importa nada de eso, porque la necesidad humilla, la necesidad aflige y la necesidad desespera. Y te lleva al punto a hacer cosas inclusive ilícitas. Pero debemos actuar como lo hizo este hombre, como lo hizo este oficial, este funcionario. Fue a Jesús como la única esperanza, como la única ayuda que él tenía en este momento tan difícil. Pero cuando él llega a Jesús y se lanza a sus pies y comienza a rogarle, Jesús lanza una expresión que quizás muchos no se esperaban, incluyendo el oficial. ¿Cómo no entender a Jesús si muchos lo seguían por las señales y milagros? Estas personas tenían a Jesús cara a cara y aún así estaban comportándose como los israelitas que salieron del exilio de Egipto. Incredulidad, oh incredulidad, eres enemiga, tan enemiga de Dios. Para seguir a Dios no tiene que haber incredulidad, sino que debemos creer en Él por fe. Pero muchas veces no queremos ver para poder creer. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Eres un incrédulo o eres un hombre de fe? ¿Necesitas ver para creer o tú crees a pesar de no ver las cosas bien? Este hombre había llegado a Jesús, quería que Jesús fuera a su casa. Él quería que Jesús fuera a su casa para que sanase a su hijo. Pero podemos observar aquí que el panorama era complicado, porque la incredulidad estaba al desborde. Tanto así que Jesús lanza esa expresión. Y nadie se esperaba eso. Creen en mí por mis señales, por mis milagros. Ni aún este hombre se esperaba eso, pero eso no lo detuvo. Eso no lo llevó a decepcionarse de Jesús. Porque a veces creemos que cuando Jesús no cumple nuestras oraciones, porque nosotros estamos rogando, tenemos una semana, tenemos un mes, tenemos muchos años de estar rogándole a Dios para que cumpla una necesidad, para que cumpla un sueño, una meta de nuestras vidas. Y muchas veces nos decepcionamos. Pero este hombre siguió clamando. Este hombre siguió rogándole a Dios, a Jesús, a Dios. Y es increíble la incredulidad que se veía en este momento. Las señales y maravillas de Dios son evidentes y son cosas importantes, pero no deberían ser el fundamento de nuestra fe. No deberíamos depender de ellas para que nos puedan comprobar que Dios es real. En sí mismas las señales y maravillas no pueden cambiar un corazón. Israel vio señales increíbles en el monte Sinaí. Incluso escuchó la misma voz de Dios. Éxodo 19 y capítulo 20. Sin embargo, poco tiempo después, adoraron un becerro de oro. Éxodo 32. El pueblo de Israel había salido de Egipto y había visto las 10 plagas, había visto la columna de fuego, había visto la columna de nube, había visto e inclusive había escuchado a Dios mientras hablaba con Moisés. Y aún así, mientras Moisés hablaba con Dios, ellos decidieron hacer un becerro de oro y adorarle. Porque las señales no cambian tu corazón. Los prodigios no transformarán tu corazón. Si tu fe depende de las señales y prodigios, va a ser una fe que son como las olas del mar que te van a llevar de un lugar a otro y van a actuar de acuerdo a tu aflicción, a tu necesidad y a tus circunstancias. Pero no debe ser así. Tu fe debe ser inamovible, debe ser soportada, fundamentada en Cristo Jesús. En su palabra, que es la que trae esperanza, que es la que trae vida. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar de la circunstancia que está pasando a nuestro alrededor. Ahora en estos momentos estamos viviendo un momento duro, difícil, porque son muchas las necesidades que nos están afectando. La falta de empleo, la falta de alimentos, la enfermedad, el encierro, es mucho la aflicción. Pero eso no debe ser motivo para que nuestra fe comience a menguar,
sino que nuestra fe pueda permanecer en Cristo, en su palabra. Recordemos que esta es su bendita palabra. Y mismo Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. La palabra de Dios debe ser nuestra esperanza. Reflexionar en ella debe ser nuestro mayor alimento, nuestra mayor virtud para seguir adelante. El oficial no desiste, sino que sigue perseverando en el clamor y ruego a Jesús para que fuera a su casa en Capernaum a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Nuestras oraciones, nuestros ruegos no deben quedarse allí. Debemos seguir clamando. Sí, pero usted me dirá, no, llevo muchos años de estar clamando. No importa, sigue clamando porque el Señor está escuchando tu ruego, tu oración. Recuerda que Dios no se tarda en cumplir sus promesas. Él quiere que nosotros podamos llegar con un corazón arrepentido y podamos creer en Él. No por las señales, no porque estamos bien, no porque lo tenemos todo. Lo material, lo físico, lo de este mundo, lo que vemos, no, sino porque lo tenemos a Él. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Porque en Cristo encontramos paz. En Cristo encontramos esperanza. Encontramos vida eterna, salvación. No dejemos que las cosas materiales, temporales de este mundo, cambien nuestra mirada de Jesús. No hizo hincapié en ningún mérito, sino que suplicó por la miseria de su caso. No mencionó que el niño era de noble cuna. Eso hubiera sido una muy mala súplica con Jesús. Tampoco mencionó que era un niño adorable. Eso hubiera sido un argumento patético. Sino que le dijo que estaba al borde de la muerte. Su situación crítica era su motivo de emergencia. El niño estaba al borde de la muerte, por lo tanto su padre ruega porque la puerta de la misericordia se abra. Él quería que Dios extendiera esa misericordia, porque muchos hemos escuchado, cada día las misericordias de Dios son nuevas, pero no nos aferramos a ella, no nos agarramos a las misericordias de Dios, sino que las dejamos ir. Y vivimos una vida como si Dios no existiera, como si los problemas fueran más grandes que Dios. Pero Dios quiere enseñarnos hoy que debemos creer en Él sin importar las circunstancias. Debemos creer en Él sin importar la necesidad. Cuando hay una palabra de Dios, nos debemos agarrar de ella y permanecer firme. Tú, amigo que me escuchas por primera vez, si hoy estás pasando una necesidad firme, dura, que ya no puedes seguir adelante, yo a ti te digo que el Señor puede ayudarte. Que una palabra de Dios puede regresar una vez más esa esperanza que tú habías perdido. Él puede ayudarte para que sigas caminando firme, poniendo la mirada no en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Recuerde que estamos en este mundo, pero no pertenecemos aquí, sino que somos de Dios. Pero si lo recibimos y creemos en Él, debemos abrir nuestro corazón y creer en Él, dejar que el Espíritu Santo active esa fe en nosotros. Joven, tú que me escuchas, no dejes pasar las cosas, no dejes que el mundo, lo temporal, que lo placentero, que lo pasajero te envuelva, que quite la mirada de Jesús, sino que tú sigas caminando firme por el camino del Señor. Es increíble lo que Jesús le dice después del ruego. Jesús responde a la oración ferviente de este hombre dándole una palabra de esperanza. Ve, tu hijo vive. Jesús aquí no hizo un show. Jesús aquí no hizo muchas señales y prodigios. Jesús solamente le dio una palabra. Ve, tu hijo vive. Vuelve a tu casa porque tu hijo vive. Recordemos que Jesús es la resurrección, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Él es el agua que da vida, Él es el pan que descendió del cielo. Y Él le da una palabra, ve, tu hijo vive. Pero es maravillosa la actitud y la reacción de este hombre cuando Jesús le dice así. El oficial pasó de ser un incrédulo a un verdadero creyente. Su fe se activó y creyó en la palabra de Jesucristo. Su actitud y su acción así lo demuestra. ¿Cuál ha sido tu reacción cuando Dios te da una palabra?
¿Cuál ha sido tu reacción cuando estás pasando momentos de dificultad y de necesidad y tú encuentras una palabra de parte del Señor? ¿Será que eres de los que te emocionas en un momento y después se te olvida la palabra de Dios? ¿O eres de los que te aferras de la palabra de Dios y caminas confiado y seguro que Él cumplirá sus promesas? Este hombre recibió la palabra y caminó tranquilo porque Jesús le dijo, regresa, ya vuelve a tu casa, ves, tu hijo vive. Él no necesitó ver a su hijo caminar o a su hijo ya sano. Él no necesitó que Jesús fuera con él y lo tocara para que lo sanara. No, Jesús le dio la palabra y él se aferró de ella, la atesoró en su corazón y se fue creyendo de que Jesús iba a cumplir su palabra. Su actitud lo demuestra. ¿Cuál ha sido nuestra actitud en tiempos de necesidad? Amigo, tú que me escuchas por primera vez, quizás tengas una necesidad en este momento tan terrible, que has desconfiado de Dios, quizás has criticado a Dios, te has rebelado en contra de Dios. Pero te digo que Dios es un Dios de misericordia y Él está atento a que tú clames a Él para Él darte una palabra de vida eterna, para transformar y cambiar tu vida. Pero solo debes creer en la palabra de Jesús, en su palabra, en su bendita palabra. Cuando este hombre va, dice que se encuentra con los criados. Y cuando él tiene ese encuentro, ellos le dan esa buena noticia. Los criados van al encuentro. ¿Cuánto se habrá tardado este hombre? ¿Qué tan confiado estaba este hombre? Que quizás había tardado, no sé, un día, 2 días viajando. Recordemos que eran 32 kilómetros y en ese tiempo no había moto, no había carro, no había avión. Quizás él podía hacer ese viaje el mismo día, pero dice que iba a pasar un día porque él, la palabra Dios se la había dado hoy y su hijo ya había sido sano porque él llegó el día siguiente. Y los criados comienzan a decirle, no, él comenzó a mejorar a tal hora. Y él comenzó a reflexionar y se dio cuenta que su hijo había comenzado a sanarse cuando Jesús le dio la palabra. Porque Jesús lo que quiere es que nuestra fe se active. Porque es más, para Dios es más importante que creas en su Hijo Jesucristo que creas en las señales, milagros y prodigios. Cree en Jesucristo. Cree en Jesús. Esto no solo produjo la sanidad de su hijo, sino la conversión de toda su familia a Cristo. Toda su familia creyó. Toda su familia. Quizás su familia pensó como que, ¿para qué se fue mi padre para ese lugar? ¿Para qué se fue mi esposo para Caná a buscar a Jesús? Si ya él se mejoró. Quizás los dioses que ellos seguían lo escucharon. O quizás se había sanado por sí solo. Pero cuando este hombre, este padre, este esposo, este oficial llega a su familia y le cuenta que Jesús le había dado la palabra, y que él había creído y así sucedió, toda su familia creyó. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu vecindario, en tu municipio, en tu departamento, en el país. Pero debes creer, Dios está buscando hombres de fe. Por eso a ti te digo que me escuchas por primera vez, a ti hombre, a ti mujer. Cree. Dios está buscando hombres que le crean a su palabra, que le crean a Él para Él poder glorificar su nombre, que es sobre todo nombre. Para el que cree puede ver su gloria. En este día te pregunto, ¿eres un incrédulo o un creyente? ¿Sigues a Jesús por sus señales y milagros o porque realmente Él es el Hijo de Dios? Hoy te reto a que puedas creer en Jesucristo sin necesidad de milagros y señales. Las Escrituras dicen, no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Y finalizo con las palabras de Jesús ante sus discípulos, en especial Tomás, que le había dicho a sus discípulos, creer en el Señor cuando toque sus heridas, toque su costado, así creeré que Él ha resucitado. Cuando pasa toda esa cena, Jesús dice estas palabras y con esto finalizo. Felices los que creen en mí sin haberme visto. Juan 20:28. Hoy te reto
Que seas verdaderamente feliz creyendo en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Si quieres ser verdaderamente feliz, si quieres que tu fe se active, te pido que me acompañes a hacer una oración de fe. Allí donde estás, cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este momento, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Señor, reconozco que soy un pecador, que he sido un incrédulo, que he desconfiado de ti. También reconozco, Señor, que he actuado mal, pero quiero que me perdones. Quiero que entres a mi corazón y actives mi fe y que seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por ti, Padre de la gloria. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. Te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo a cada una de las personas que han escuchado esta transmisión. Que seas tú fortaleciéndolos en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de aflicción. Tu palabra dice que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque tu palabra, porque tú has vencido, Señor. Tu palabra dice que tú has vencido y nosotros queremos aferrarnos de la palabra tuya, Señor, porque sabemos que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Te ruego, Señor, que su fe no disminuya, que su fe no decaiga, sino que su fe siga creciendo, que siga poniendo su fe en el autor y consumador de la fe. Te ruego que los guardes, Señor, que los cubras con tu preciosa sangre y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya saben, seguimos en Ebenecer en Casa. Dios les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros a través de Ebenecer en Casa. Es nuestro deseo que este mensaje haya edificado tu vida. Esperamos conectarnos contigo en una próxima transmisión. Recuerda que la iglesia no es el auditorio, la iglesia eres tú. Ebenecer en Casa.